El destello de ojos dorados cortó la oscuridad mientras el lince se lanzaba al vacío con una determinación sobrenatural, desafiando todo instinto animal conocido para responder a un grito humano de desesperación. Nadie podía imaginar que aquel salto imposible desde la espesura, tras el angustioso «ayúdame», que rasgó el silencio nocturno, marcaría el inicio de un encuentro que desafiaría para siempre los límites entre lo salvaje y lo humano. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. ¡Vamos allá! El Parque Nacional Sierra de las Nieves se sumergía en la penumbra del atardecer. Las sombras se alargaban entre los pinos centenarios mientras el último resplandor anaranjado se desvanecía en el horizonte, dejando paso a un manto de estrellas que comenzaba a desplegarse sobre la Reserva Natural Española. 5 amigos avanzaban por un sendero cada vez menos visible, sus risas y conversaciones disminuyendo gradualmente a medida que la inquietud se apoderaba de ellos. ¿Estás seguro de que es por aquí, Marcos?, preguntó Elena, la más experimentada del grupo, consultando su GPS con el ceño fruncido. A sus 32 años, había recorrido suficientes senderos como para saber cuándo algo no iba bien. Marcos, un biólogo de 35 años especializado en fauna ibérica, asintió con menos seguridad de la que hubiera querido mostrar. La cabaña del guardabosques debería estar a menos de 2 kilómetros siguiendo este camino. Llegaremos antes de que oscurezca por completo. Sus palabras intentaban tranquilizar, pero el sol ya había desaparecido completamente, sumergiendo el bosque en una oscuridad inquietante. La temperatura comenzó a descender rápidamente, típico de las noches de octubre en la Sierra Andaluza. «Deberíamos haber llegado hace 1 hora», murmuró Lucía, abrazándose a sí misma mientras sentía el frío atravesar su chaqueta. «Estamos perdidos, ¿verdad?». Nadie respondió inmediatamente. Daniel, el novio de Lucía, encendió su linterna frontal, iluminando el rostro preocupado de su novia antes de dirigir el haz de luz hacia el sendero cada vez más difuso. Carlos, el 5º miembro del grupo, sacó su teléfono para comprobar la cobertura. «Nada», anunció con resignación, «ni una sola barra». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crujir de hojas secas bajo sus pies y los sonidos nocturnos del bosque que cobraba vida a su alrededor. Lo que había comenzado como una excursión para observar la fauna nocturna del parque se estaba convirtiendo rápidamente en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué fue eso? Lucía se detuvo bruscamente, agarrando el brazo de Daniel. «¿El qué?», preguntó él dirigiendo su linterna hacia la espesura. «Escuché algo, como un roce entre los arbustos». Todos permanecieron inmóviles, agudizando el oído. El bosque pareció contener la respiración por un instante. Luego, el sonido llegó de nuevo. Un leve crujido, demasiado deliberado para ser el viento. «Probablemente sea un jabalí», dijo Marcos con voz baja pero firme. «No nos molestará si no lo molestamos. Sigamos avanzando». Reanudaron la marcha con paso más acelerado. Las linternas dibujaban círculos temblorosos en la oscuridad, revelando momentáneamente troncos retorcidos que parecían cambiar de forma cuando la luz los abandonaba. El sendero se estrechó, obligándolos a caminar en fila india. «Miren», susurró Elena de pronto, señalando hacia un claro entre los árboles. «¿Es eso una luz?». Efectivamente, un débil resplandor amarillento parpadeaba entre los árboles, a unos 200 metros de distancia. «¡La cabaña!», exclamó Carlos con evidente alivio. Sabía que estábamos en el camino correcto. Marcos frunció el ceño. Según su mapa, la cabaña debería estar en dirección opuesta. Sin embargo, cualquier refugio era mejor que pasar la noche a la intemperie con la temperatura descendiendo rápidamente. «Vamos a investigar», decidió,
desviándose del sendero hacia aquella luz prometedora. A medida que se acercaban, la luz se volvió más definida. No era el cálido resplandor de una cabaña habitada, sino algo más pequeño, más tenue, como una lámpara de camping abandonada. Cuando finalmente alcanzaron el origen de la luz, lo que encontraron les heló la sangre. Una mochila abierta yacía junto a una pequeña tienda de campaña parcialmente montada. Una linterna sobre una roca proyectaba aquel resplandor que habían visto, junto a restos de una fogata recién apagada. Pero no había señales del dueño de aquel improvisado campamento. «¿Hola?», llamó Daniel, su voz amplificada por el silencio del bosque. «¿Hay alguien aquí?». Solo el viento entre las ramas respondió. Elena se acercó a la tienda con cautela y examinó su interior. «Hay un saco de dormir, pero está vacío. Parece que quien estuviera aquí salió con prisa». Marcos recogió una libreta abandonada junto a la mochila. Al hojearla, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es un cuaderno de campo, de Miguel Álvarez». «¿El fotógrafo de naturaleza?», preguntó Carlos, reconociendo el nombre. «¿El que está haciendo el documental sobre el lince ibérico?». Marcos asintió lentamente. «Él mismo. Según estas notas, lleva semanas rastreando a una hembra de lince que se ha establecido en esta zona del parque. Una auténtica rareza, considerando que los linces apenas están comenzando a recuperarse en Andalucía». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. «¿Crees que le ha pasado algo?». Antes de que Marcos pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la noche. Un grito humano, inconfundible en su desesperación. «¡Ayúdame!». El grito venía de algún punto en la oscuridad más adelante del campamento. Sin pensarlo dos veces, los 5 amigos se precipitaron en aquella dirección, sus linternas bailando frenéticamente entre los árboles mientras corrían hacia la fuente de aquel angustioso llamado. «¡Por aquí!», gritó Daniel, que iba a la cabeza, dirigiendo su luz hacia lo que parecía un pequeño barranco. El terreno descendía abruptamente. Resbalando sobre hojas húmedas y piedras sueltas, llegaron al borde de un pequeño precipicio de unos 5 metros. Daniel dirigió su linterna hacia abajo, revelando una figura masculina aferrada precariamente a las raíces que sobresalían de la pared rocosa. «No puedo sostenerme mucho más», gritó el hombre, su voz tensa por el esfuerzo. «Aguante», respondió Marcos. «Vamos a sacarlo de ahí». Carlos se quitó rápidamente su mochila, buscando una cuerda, mientras Daniel y Marcos evaluaban la situación. El barranco no era demasiado profundo, pero terminaba en un lecho rocoso que podría resultar fatal en una caída. «¡Cuidado!», gritó Elena de repente, señalando hacia un punto en la oscuridad. Un movimiento captó la atención de todos. Algo se deslizaba entre las sombras, aproximándose rápidamente desde el bosque. Algo ágil, silencioso y determinado. Fue Lucía quien lo vio primero claramente cuando pasó junto a ella como una exhalación. Un lince. Efectivamente, un lince ibérico adulto emergió de la espesura, sus ojos dorados reflejando la luz de las linternas como 2 brasas ardientes. El felino, una visión extraordinaria incluso para los biólogos experimentados, se detuvo brevemente al borde del precipicio, evaluando la situación con una inteligencia casi sobrenatural. Luego, para absoluto asombro de todos, el animal tensó sus poderosas patas traseras y saltó al vacío, aterrizando con precisión milimétrica en una pequeña repisa a medio camino entre el hombre suspendido y el fondo del barranco. «¡Dios mío!», exclamó Elena, incapaz de creer lo que veía. El lince, una hembra adulta de pelaje moteado y característicos penachos en las orejas, no mostraba ningún temor. Con movimientos calculados, descendió por la pared rocosa hasta posicionarse justo debajo del hombre que luchaba por mantenerse agarrado. «¡Es Sombra!», gritó el hombre, el fotógrafo Miguel Álvarez, reconociendo al animal, «la hembra que he estado siguiendo».
El lince, como si entendiera la situación, se movió hacia una ruta natural en la pared del barranco, una serie de salientes que formaban un camino ascendente. Miró al hombre y luego al camino, en un comportamiento tan inusual que dejó a los 5 amigos completamente atónitos. «Está mostrándole una ruta de escape», murmuró Marcos, su voz un susurro de incredulidad. Y así era. El lince ibérico, uno de los felinos más esquivos y en peligro de extinción del planeta, había aparecido en el momento exacto para mostrar un camino de salvación al hombre que había dedicado meses a documentar su existencia. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que este extraordinario rescate apenas marcaba el inicio de una noche que desafiaría todo lo que creían saber sobre la naturaleza y los misteriosos vínculos entre humanos y animales salvajes en la sierra andaluza. Por un instante, nadie se movió. El tiempo parecía haberse detenido mientras observaban al majestuoso felino maniobrar con elegancia sobrenatural por la pared rocosa. La escena, iluminada por los haces temblorosos de sus linternas, parecía sacada de un documental imposible. «Sigan la ruta que marca Sombra», gritó Marcos, rompiendo el hechizo. «Carlos, lanza la cuerda hacia esa saliente». Carlos reaccionó rápidamente, desenrollando la cuerda que llevaba en su mochila para situaciones de emergencia. Con un lanzamiento certero, logró que el extremo cayera justo sobre la cornisa que el lince había utilizado como parte de su ruta. Miguel, aún aferrado a las raíces con dedos entumecidos, dirigió su mirada hacia donde el animal le indicaba. Efectivamente, a menos de 1 metro de distancia, una serie de pequeñas protuberancias en la roca formaban un sendero natural que no había percibido en su desesperación. «Puedo verlo», exclamó, moviendo cautelosamente una mano hacia el primer asidero. Elena, que había permanecido en silencio analizando la situación, se acercó al borde. «Miguel, amarra la cuerda a tu cintura. Te sujetaremos mientras sigues el camino». El fotógrafo obedeció, liberando momentáneamente una mano para atrapar el extremo de la cuerda que Carlos había lanzado. Con movimientos entrecortados, logró asegurarla a su cinturón. Mientras tanto, Sombra permanecía inmóvil en su posición estratégica, sus ojos dorados fijos en Miguel, como si supervisara cada uno de sus movimientos. El comportamiento del lince desafiaba toda lógica conocida sobre estos esquivos depredadores. «Esto es completamente extraordinario», murmuró Elena, sin apartar la mirada del felino. «Los linces ibéricos evitan cualquier contacto humano. Son prácticamente fantasmas del bosque». «No este», respondió Marcos, su voz teñida de asombro profesional. «No Sombra». Poco a poco, Miguel fue trasladando su peso hacia los puntos que el lince había utilizado. Cada movimiento era una batalla contra el agotamiento y el miedo. La cuerda tensa en sus manos le proporcionaba cierta seguridad, pero el verdadero guía seguía siendo aquel improbable ángel guardián de pelaje moteado. «Ya casi», animó Daniel desde arriba, mientras él y Carlos mantenían la cuerda firme. Con un último esfuerzo, Miguel alcanzó el borde del precipicio. 4 pares de manos se extendieron para ayudarlo a subir, arrastrándolo hasta terreno seguro. Exhausto, el fotógrafo se desplomó sobre la hojarasca, respirando agitadamente. «Gracias», logró articular entre jadeos. Pensé que no lo contaría». Lucía le ofreció agua de su cantimplora mientras los demás recuperaban el aliento, procesando lo que acababan de presenciar. Todos, excepto Marcos, quien buscaba con la mirada al verdadero héroe de aquella noche. Sombra había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. «¿Dónde está?», preguntó barriendo la oscuridad con su linterna. Como respondiendo a su llamado, un suave gruñido sonó desde unos matorrales cercanos.
El haz de luz reveló dos ojos brillantes observándolos con intensidad felina. «Sigue aquí», susurró Miguel, incorporándose con dificultad. «No se ha marchado». Con extrema cautela, el fotógrafo extendió una mano hacia el lince. Un gesto temerario que hizo que todos contuvieran la respiración. Para su sorpresa, el animal dio un paso al frente, revelándose completamente bajo la luz de las linternas. Era una hembra adulta en la plenitud de su vida. Su pelaje ocre moteado de negro brillaba con salud, y los característicos penachos en sus orejas se erguían atentos. En su cuello, apenas visible entre el pelaje, se distinguía un pequeño objeto que captó inmediatamente la atención de Marcos. «¿Es eso un collar de seguimiento?», preguntó entornando los ojos para ver mejor. Miguel asintió lentamente. «GPS de última generación, parte del programa de conservación del lince ibérico, pero eso no explica su comportamiento. Nunca, en 2 décadas fotografiando fauna salvaje, había visto algo así». Sombra se mantuvo a una distancia prudente, estudiándolos con aquella mirada penetrante que parecía contener una inteligencia imposible para un animal salvaje. Luego, para asombro de todos, el lince se giró y avanzó unos metros antes de detenerse y mirar hacia atrás como invitándolos a seguirla. «Quiere que vayamos con ella», dijo Miguel con absoluta certeza. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en Daniel. «Espera», intervino Elena, siempre la voz de la razón. «Acaban de rescatarte de un barranco. Necesitas descansar, probablemente atención médica». «No lo entiendes», insistió Miguel, con una intensidad que sorprendió a todos. «Llevo 3 meses siguiendo a Sombra, documentando su comportamiento. Nunca se había acercado tanto, nunca había interactuado directamente conmigo. Esto es inaudito». Marcos, cuya curiosidad científica estaba completamente despierta, se colocó junto al fotógrafo. «¿Qué crees que está pasando?». Miguel negó con la cabeza. «No lo sé, pero durante la última semana he notado cambios en su patrón de movimientos. Ha estado merodeando insistentemente esta zona, como si quisiera mostrarme algo. O llevarte a algún sitio», añadió Lucía, quien, a pesar de no ser bióloga, sentía una extraña conexión con lo que estaba ocurriendo. El lince gruñó suavemente, como confirmando aquellas palabras, y dio otro paso hacia el bosque. «Deberíamos seguirla», decidió Miguel. «¿Estás loco?», protestó Carlos. «Ya es noche cerrada, estamos perdidos, y acabas de sobrevivir milagrosamente a una caída. Necesitamos encontrar refugio y pedir ayuda». «Mi campamento está a menos de 10 minutos», respondió Miguel. «Podemos volver allí, pero…» Miró hacia donde Sombra esperaba pacientemente. «Siento que esto es importante, que ella quiere mostrarnos algo crucial». Se produjo un momento de tenso silencio, roto finalmente por Marcos. «Yo iré contigo», declaró, ajustando su mochila. «Soy biólogo especializado en fauna ibérica, y esto», señaló hacia el lince, «es una oportunidad única». Elena intercambió una mirada con Lucía y finalmente asintió. «Todos iremos, no tiene sentido separarnos ahora. Pero primero pasamos por el campamento para recoger provisiones y el botiquín». La tensión pareció disiparse ligeramente. Miguel sonrió, agradecido por aquella decisión colectiva que respondía tanto a la prudencia como a la curiosidad científica. «Gracias», dijo simplemente. «No os arrepentiréis». Regresaron al campamento abandonado, donde Miguel recogió su equipo esencial, una cámara profesional, una pequeña tableta con sus notas de campo y una mochila de emergencia. Tras un breve descanso y comprobar que sus heridas no revestían gravedad, el grupo se preparó para seguir a Sombra. El lince había esperado pacientemente a una distancia prudencial, manteniéndose visible, pero siempre alerta. Cuando percibió que estaban listos, se internó en el bosque con paso decidido.
Mantened las linternas encendidas y no perdáis de vista a Sombra, indicó Miguel, quien parecía haber recuperado parte de su energía ante aquel misterio. Avanzaron en fila india, siguiendo la silueta del felino que se deslizaba como un fantasma entre la vegetación. A diferencia de su habitual comportamiento evasivo, Sombra ajustaba su velocidad para que pudieran seguirla, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que el grupo no se rezagaba. Esto contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento del lince ibérico, comentó Marcos en voz baja a Elena, que caminaba a su lado. Es como si estuviera domesticada, pero eso es imposible. No es domesticación, respondió Miguel desde delante. Es algo diferente, como si hubiera desarrollado una comprensión superior o estuviera tratando de comunicarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de implicaciones que ninguno se atrevía a formular completamente. A medida que se adentraban en zonas cada vez más profundas y desconocidas del parque natural, una sensación iba creciendo en el grupo. Estaban a punto de ser testigos de algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo natural. La espesura del bosque se tornaba cada vez más densa a medida que avanzaban siguiendo a Sombra. Los 5 amigos y Miguel mantenían un silencio casi reverencial, roto únicamente por el crujir de hojas secas bajo sus botas y el ocasional ulular de un búho en la distancia. El lince se movía con agilidad sobrenatural, su silueta moteada apareciendo y desapareciendo entre las sombras, siempre lo suficientemente visible para no perderla de vista. Estamos adentrándonos en una zona restringida del parque, comentó Miguel en voz baja mientras consultaba su GPS de mano. Esta área está clasificada como hábitat crítico para la recuperación del lince ibérico. ¿Es legal que estemos aquí?, preguntó Carlos, cuyo respeto por las normativas era tan notorio como su pasión por la naturaleza. Técnicamente no, admitió Miguel, pero yo tengo permisos especiales para la documentación fotográfica, aunque nunca había llegado tan profundo en el territorio. Marcos se detuvo brevemente para examinar unas marcas en la corteza de un árbol. Arañazos de lince, confirmó. Bastante recientes. Este debe ser parte del territorio de Sombra. El grupo continuó avanzando, ahora con mayor cautela. La sensación de estar traspasando fronteras invisibles, adentrándose en un mundo al que los humanos rara vez tenían acceso, los envolvía a todos. Aproximadamente 20 minutos después, Sombra se detuvo abruptamente. Sus orejas se movieron, captando sonidos imperceptibles para los humanos, y su cuerpo se tensó en alerta. «Algo ha cambiado», susurró Elena. «¿Lo notan?» Todos asintieron lentamente. El bosque había enmudecido a su alrededor, como si cada criatura contuviera la respiración. Solo el suave murmullo de agua corriendo rompía el silencio. «Estamos cerca de un arroyo», observó Lucía. «Puedo escucharlo». Sombra los miró por un instante, sus ojos dorados reflejando las luces de las linternas, y luego desapareció entre unos densos matorrales. Miguel hizo ademán de seguirla inmediatamente, pero Marcos lo detuvo con un gesto. «Espera», indicó el biólogo, escuchando atentamente. «Hay algo más». Un débil sonido llegó hasta ellos, casi imperceptible bajo el rumor del agua. Un sonido que erizó la piel de todos los presentes. Un gemido agudo, como el llanto de un bebé, pero claramente no humano. «Cachorro de lince», afirmó Miguel, su rostro iluminándose con comprensión. «Sombra nos ha traído hasta su camada». «Eso es imposible», replicó Elena escéptica. «Los linces son extremadamente protectores con sus crías. Jamás guiarían a humanos hasta ellas. A menos que estén en peligro», sugirió Daniel, cuya mente analítica siempre buscaba explicaciones racionales. «¿Y si necesitan ayuda?».
La posibilidad flotó entre ellos como una revelación. Miguel fue el primero en reaccionar, apartando cuidadosamente las ramas para abrirse paso hacia donde había desaparecido Sombra. Los demás lo siguieron, con Marcos cerrando la marcha, aún procesando las implicaciones de lo que estaban viviendo. Emergieron en un pequeño claro junto a un arroyo cristalino. La luz de la luna, que ahora se filtraba entre las nubes, iluminaba tenuemente la escena frente a ellos, una formación rocosa natural, similar a una pequeña cueva, y en su entrada, Sombra acurrucada protectoramente alrededor de 3 pequeños cachorros. «Dios mío», murmuró Lucía, incapaz de contener la emoción, «son preciosos». Los cachorros, no mayores que cachorros de gato doméstico, mostraban ya el característico pelaje moteado de su especie. 2 de ellos se acurrucaban contra el cálido flanco de su madre, aparentemente dormidos. Pero el tercero yacía inmóvil, ligeramente apartado, su respiración visiblemente irregular incluso desde la distancia. «Uno está enfermo», dijo Elena, su formación en veterinaria activándose instintivamente. «O herido». Miguel miró a Sombra con una nueva comprensión. «Por eso nos trajo aquí. Necesita ayuda para su cría». La lince mantenía sus ojos fijos en ellos, principalmente en Miguel, como evaluando si su confianza había sido bien depositada. El fotógrafo dio un paso cauteloso hacia adelante, pero Elena lo detuvo. «Déjame a mí», dijo con voz firme pero gentil. «Tengo entrenamiento veterinario». Lentamente, Elena se aproximó a la pequeña familia, hablando en voz baja y tranquilizadora. «Tranquila, Sombra. Vamos a ayudar a tu pequeño». Para asombro de todos, el lince no mostró signos de agresión. Sus ojos seguían cada movimiento de Elena, pero permitió que la mujer se acercara hasta quedar a menos de 2 metros de distancia. «Necesito examinar al cachorro», explicó Elena como si el animal pudiera entenderla. «¿Me lo permites?» Sombra, en un comportamiento que desafiaba toda lógica conocida sobre los linces ibéricos, se apartó ligeramente de su cría enferma, creando un espacio para que Elena pudiera aproximarse. Un silencio sobrecogedor envolvió al grupo mientras la veterinaria avanzaba los últimos pasos. Con extrema delicadeza, Elena se arrodilló junto al cachorro y comenzó a examinarlo, sus manos expertas moviéndose con precisión profesional. «Está deshidratado», informó después de unos minutos, «y tiene una herida infectada en la pata trasera, posiblemente de un cepo para conejos o una trampa similar». La gravedad de la situación se instaló como un peso sobre todos ellos. La caza furtiva, incluso la no dirigida específicamente al lince, seguía siendo una de las principales amenazas para la recuperación de esta especie en peligro crítico de extinción. «¿Puedes ayudarlo?», preguntó Miguel, su voz traicionando la tensión que sentía. Elena asintió lentamente. «Necesito mi botiquín. Está en mi mochila». Daniel se lo alcanzó rápidamente, mientras los demás mantenían la distancia para no perturbar al animal. Con movimientos precisos, Elena limpió la herida, aplicó un antiséptico y administró un antibiótico de uso veterinario que siempre llevaba en sus excursiones. «He hecho lo que he podido con lo que tengo», explicó, retrocediendo con cuidado. «Pero necesitará atención profesional en una instalación adecuada. La infección es seria». Sombra se acercó inmediatamente a su cría, olfateando la pata tratada y luego, en un gesto que estremeció a todos los presentes, rozó suavemente su cabeza contra la mano de Elena en lo que solo podía interpretarse como un gesto de gratitud. «Increíble», suspiró Marcos, que había documentado toda la escena con su teléfono. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento del lince en estado salvaje». Miguel negó con la cabeza, aún procesando lo que acababan de presenciar. «No contradice el conocimiento, lo amplía.
Sombra no es un caso de estudio en un libro de texto, es un ser vivo con inteligencia y capacidad de adaptación. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Intervino Carlos, siempre práctico. El cachorro necesita tratamiento especializado, pero estamos en medio del bosque, de noche, y técnicamente en una zona restringida. Tengo contactos en el programa de conservación del lince ibérico, respondió Miguel. Puedo hacer una llamada si logramos encontrar cobertura. Ellos sabrán cómo proceder sin traumatizar innecesariamente a la familia. Un suave gruñido de Sombra captó la atención de todos. El lince se había puesto en pie, sus orejas erguidas y orientadas hacia la oscuridad del bosque. Algo había alterado su comportamiento. ¿Qué sucede?, susurró Lucía, instintivamente bajando el volumen de su voz. La respuesta llegó antes de que nadie pudiera especular, el inconfundible sonido de ramas quebrándose bajo pasos humanos. Alguien más se aproximaba a través del bosque. Los intrusos se acercaban con sigilo, pero no el suficiente para pasar desapercibidos en el silencio del bosque nocturno. Miguel apagó su linterna con un gesto rápido, y los demás lo imitaron inmediatamente, sumiéndose en la oscuridad apenas mitigada por la tenue luz lunar. Detrás de esas rocas, susurró, señalando una formación que ofrecía cierto camuflaje. Sin necesidad de más palabras, el grupo se desplazó hacia el escondite, mientras Sombra, con una rapidez asombrosa, recogió al cachorro herido entre sus fauces y condujo a los otros dos hacia el interior de la pequeña cueva. Apenas habían logrado ocultarse cuando el resplandor de linternas más potentes que las suyas comenzó a filtrarse entre los árboles. Dos figuras masculinas emergieron en el claro, moviéndose con la confianza de quienes conocen bien el terreno. Ambos vestían ropa de camuflaje y portaban mochilas abultadas. Lo más perturbador, sin embargo, eran los rifles con miras telescópicas que llevaban al hombro. «Cazadores furtivos», murmuró Marcos con desprecio apenas audible. Miguel asintió sombríamente. La caza furtiva seguía siendo uno de los principales obstáculos en la recuperación del lince ibérico, una especie que apenas comenzaba a alejarse del borde de la extinción gracias a décadas de esfuerzos conservacionistas. «El GPS marcaba la posición por aquí», dijo uno de los hombres, consultando un dispositivo que emitía una luz verdosa. «La hembra debería estar cerca». Elena y Miguel intercambiaron miradas alarmadas. Aquellos hombres estaban rastreando a Sombra a través de su collar de seguimiento, tecnología diseñada para proteger a los linces que ahora se convertía en su mayor vulnerabilidad. «Hay que interceptar a esta antes de que los del programa la trasladen», continuó el hombre. «El comprador chino no esperará otro mes». Las implicaciones eran claras: traficantes de especies protegidas. El mercado negro de animales exóticos movía millones de euros anualmente, y un lince ibérico, con menos de 1000 ejemplares en libertad, representaba un trofeo excepcionalmente valioso. «Si tiene cachorros, mejor», añadió el segundo hombre, agachándose para examinar unas huellas frescas en el barro junto al arroyo. «Los coleccionistas pagan el doble por crías que pueden domesticar». La rabia se extendió como fuego entre el grupo escondido. Lucía apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se emblanquecieron, mientras Carlos colocaba una mano sobre su hombro, tanto para tranquilizarla como para contenerse a sí mismo. Los furtivos avanzaron hacia el arroyo, sus linternas barriendo el área metódicamente. Se detuvieron a escasos metros de la cueva, donde Sombra se había refugiado con sus crías. «¿Qué hacemos?», articuló Lucía en silencio, solo moviendo los labios. Miguel extrajo lentamente su teléfono, comprobando si había señal. Una única barra parpadeaba en la esquina de la pantalla. Insuficiente para una llamada, pero quizás bastante para un mensaje de texto. Con dedos temblorosos, comenzó a redactar un SOS
al contacto de emergencias del programa de conservación. Mientras tanto, los cazadores se habían acercado peligrosamente a la guarida. Uno de ellos iluminó directamente la entrada de la cueva. «Mira esto», llamó a su compañero. «Marcas recientes. Podría ser su guarida». El corazón de Elena dio un vuelco. Si descubrían a los cachorros, no habría forma de detenerlos sin exponerse a un peligro mortal. Aquellos hombres estaban armados y, evidentemente, no tendrían escrúpulos en eliminar testigos de sus actividades ilegales. Entonces, como respondiendo a una señal invisible, ocurrió lo inesperado. Sombra emergió de entre unos arbustos a la izquierda del claro, lejos de donde realmente se escondían sus crías. Los furtivos giraron bruscamente, sus rifles inmediatamente apuntando hacia el animal. «Ahí está», exclamó uno, ajustando su mira telescópica. El lince no huyó como habría sido natural. En lugar de eso, emitió un gruñido bajo y desafiante, su silueta recortada contra la luz de la luna. Estaba atrayendo deliberadamente la atención, alejándola de sus cachorros. «No dispares todavía», advirtió el otro cazador. «La necesitamos intacta. Prepara el dardo tranquilizante». Miguel, comprendiendo el sacrificio que Sombra estaba dispuesta a hacer, sintió una determinación feroz crecer en su interior. No podía permitir que capturaran al animal que acababa de salvarle la vida, que había confiado en humanos para proteger a su cría herida. «Tenemos que hacer algo», susurró a los demás. «Ahora». «¿Pero qué?», respondió Carlos igualmente frustrado. «Tienen rifles y nosotros ni siquiera un cuchillo decente». Marcos, que había permanecido inusualmente silencioso, extrajo algo de su mochila. Una pequeña bocina de aire comprimido, parte de su equipo para espantar animales agresivos durante sus expediciones. «Distracción», dijo simplemente. «Cuando dé la señal, haced tanto ruido como sea posible. Miguel, tú y yo nos separaremos del grupo. Tú hacia la derecha, yo hacia la izquierda». «¿Qué pretendes?», preguntó Elena preocupada. «Simular la presencia de guardabosques», explicó Marcos sucintamente. «Los furtivos son cobardes por naturaleza. Si creen que están rodeados, huirán». No había tiempo para un plan más elaborado. Uno de los cazadores ya estaba cargando lo que parecía ser un rifle de dardos, mientras Sombra mantenía su posición, tensa pero decidida. «Ahora», indicó Marcos. La bocina emitió un sonido estridentemente agudo que rasgó el silencio nocturno como un cuchillo. Simultáneamente, Daniel y Carlos comenzaron a gritar imitando órdenes oficiales, mientras Elena y Lucía hacían sonar los silbatos de emergencia que llevaban en sus mochilas. «Guardabosques, están rodeados, tiren las armas». La reacción fue inmediata. Los furtivos, sorprendidos por la repentina cacofonía que parecía provenir de todas direcciones, se miraron con pánico evidente. «La Guardia Civil», gritó uno, bajando instintivamente su rifle. Miguel y Marcos aparecieron en lados opuestos del claro, sus linternas dirigidas directamente hacia los ojos de los cazadores para cegarlos temporalmente, simulando la presencia de un operativo mucho mayor. «De rodillas, manos a la cabeza», ordenó Marcos con voz autoritaria que no dejaba lugar a dudas. Confundidos y aterrorizados ante la perspectiva de ser capturados, los furtivos tomaron la única decisión que consideraron viable en ese momento: huir. Abandonando parte de su equipo, se internaron apresuradamente en la espesura del bosque, sus pasos apresurados resonando cada vez más lejos. «No irán muy lejos en esta oscuridad», comentó Miguel, con grim satisfacción cuando el sonido de la huida se desvaneció. «Y hemos conseguido al menos fotografiar sus caras». Efectivamente, durante el caos, había logrado tomar varias imágenes con su cámara profesional, evidencia que sería invaluable para las autoridades.
Con los furtivos momentáneamente neutralizados, todos dirigieron su atención hacia Sombra. El lince permanecía en el mismo lugar, observándolos con aquella inteligencia insondable que los había impresionado desde el principio. Luego, como si hubiera comprendido que el peligro había pasado, regresó con paso majestuoso hacia la cueva donde aguardaban sus cachorros. ¿Creéis que volverán?, preguntó Lucía, aún temblando por la adrenalina. No esta noche, respondió Marcos, pero no tardarán en darse cuenta de que no hay ningún operativo real. Para entonces habrá llegado ayuda, intervino Miguel, mostrando su teléfono. El mensaje llegó. El equipo de conservación estará aquí al amanecer. La tensión comenzaba a disiparse lentamente en el pequeño claro del bosque. Los furtivos habían desaparecido entre la espesura, y aunque todos sabían que el peligro no había pasado completamente, al menos disponían de un respiro momentáneo. Miguel recogió el equipo abandonado por los cazadores, un rifle de dardos tranquilizantes, algunas trampas plegables, y lo más valioso, el dispositivo que utilizaban para rastrear el collar GPS de Sombra. Un receptor modificado, explicó examinando el aparato. Han hackeado la frecuencia del programa de conservación. Esto explica cómo han estado localizando a ejemplares marcados. Elena se acercó a la cueva donde Sombra había regresado con sus cachorros. A una distancia prudencial se arrodilló para observar al pequeño herido. El antibiótico parece estar haciendo efecto, comentó con alivio. Su respiración es más regular. El lince la observaba con aquellos ojos penetrantes que parecían contener una sabiduría ancestral. No mostraba signos de agresividad, más bien una vigilancia alerta mezclada con lo que en cualquier otro contexto habría sido interpretado como confianza. Nunca había visto a un lince comportarse así, murmuró Marcos fascinado. Especialmente una hembra con crías. Quizás porque nunca habíamos visto a un lince en estas circunstancias, respondió Miguel, sentándose sobre una roca cercana. Su rostro reflejaba el agotamiento después de la tensión vivida. 3 meses siguiendo a Sombra, y aún me sorprende cada día. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo del arroyo y los ocasionales sonidos de los cachorros. La luna se había elevado completamente, bañando el claro con una luz plateada que confería al momento una cualidad casi mística. Deberíamos establecer turnos de vigilancia, sugirió Carlos, siempre práctico. Aunque hayamos espantado a esos tipos, podrían volver con refuerzos. Todos asintieron, organizándose rápidamente. Daniel y Carlos tomarían el primer turno, seguidos por Elena y Lucía, y finalmente Miguel y Marcos. Mientras los demás preparaban un pequeño campamento improvisado a una distancia respetuosa de la guarida de Sombra, Miguel aprovechó para compartir con Marcos los detalles de su investigación. Comencé a seguir a Sombra hace 3 meses, cuando el programa de conservación detectó comportamientos inusuales en sus patrones de movimiento, explicó, mostrando al biólogo algunas fotografías en su cámara. La mayoría de las hembras con collar de seguimiento evitan cualquier zona con presencia humana, pero Sombra comenzó a merodear los límites del área turística del parque. Marcos estudió las imágenes con interés profesional. En ellas, Sombra aparecía en diversos entornos, bebiendo en un arroyo, acechando entre la vegetación, observando desde lo alto de una roca. En cada fotografía, el animal mostraba una majestuosidad casi hipnótica. Al principio pensamos que podría estar enferma o desorientada, continuó Miguel, pero pronto quedó claro que sus movimientos eran deliberados. Estudiaba a los humanos desde la distancia, como evaluándonos. ¿Crees que había tenido algún contacto previo con humanos?, preguntó Marcos. Quizás durante su programa de reintroducción. Miguel negó con la cabeza. Sombra nació en libertad,
parte de la primera generación de linces ibéricos nacidos fuera del programa de cría en cautividad. Nunca había tenido contacto directo con humanos hasta que yo comencé a fotografiarla. Y sin embargo, te reconoció cuando estabas colgando del barranco, observó Marcos, intrigado por la aparente contradicción. Exacto. Durante semanas mantuve mi distancia, utilizando teleobjetivos y escondites. Pero gradualmente, Sombra comenzó a acercarse más. A veces aparecía a escasos 20 metros de mi posición, como si quisiera estudiarme mejor. Lucía, que se había acercado silenciosamente para escuchar la conversación, intervino. ¿Cómo explicáis entonces su comportamiento? Va contra todo lo que sabemos sobre animales salvajes. Miguel guardó silencio un momento, como sopesando su respuesta. He desarrollado una teoría, aunque suene poco científica, dijo finalmente. Creo que Sombra representa una nueva etapa en la evolución de la relación entre el lince ibérico y los humanos. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Marcos intrigado. Durante siglos, los linces aprendieron a temer a los humanos como su principal depredador. Fuimos los responsables de llevarlos al borde de la extinción. Pero las nuevas generaciones como Sombra han crecido en un entorno donde algunos humanos trabajan activamente por su protección. Elena, que se había unido al grupo, asintió comprensiva. Una adaptación evolutiva. Distinguir entre humanos amenazantes y humanos beneficiosos. Precisamente, confirmó Miguel. Y Sombra parece haber dado un paso más allá. No solo distingue, sino que ha comprendido que puede solicitar nuestra ayuda en situaciones críticas. La idea flotó entre ellos, desafiando concepciones establecidas sobre el comportamiento animal, pero perfectamente alineada con lo que habían presenciado esa noche. ¿Y crees que hay más como ella?, preguntó Lucía, fascinada por las implicaciones. Es posible. Los estudios recientes sobre inteligencia animal han revolucionado nuestra comprensión de especies como cuervos, delfines y grandes simios. ¿Por qué no los felinos salvajes? La conversación se interrumpió cuando Sombra emergió de la cueva. Avanzando con elegancia natural, se aproximó al grupo deteniéndose a unos 5 metros. Sus ojos se fijaron en Elena. Creo que quiere que veas a su cachorro de nuevo, sugirió Miguel en voz baja. Elena, interpretando correctamente la invitación, se levantó lentamente. Voy a necesitar mi linterna, murmuró, recogiendo el instrumental médico básico que había utilizado anteriormente. Siguió a Sombra hasta la cueva, donde la lince se recostó junto a sus crías, permitiendo que Elena examinara nuevamente al pequeño herido. Los demás observaban a distancia, conteniendo la respiración ante aquel extraordinario vínculo de confianza entre dos especies tradicionalmente enfrentadas. La fiebre ha bajado, informó Elena tras su examen. El antibiótico está funcionando. Con atención profesional mañana, creo que se recuperará completamente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Sombra, como entendiendo el diagnóstico positivo, rozó brevemente su cabeza contra el brazo de Elena antes de volver a acurrucarse protectoramente junto a sus cachorros. La noche avanzaba lentamente. Daniel y Carlos mantenían su vigilancia desde posiciones estratégicas en el perímetro del claro, mientras los demás intentaban descansar por turnos. El bosque parecía haberse calmado, envuelto en aquella paz frágil que precede al amanecer. Hacia las 4 de la madrugada, un frío penetrante se había instalado en el bosque. La temperatura descendió bruscamente, como suele ocurrir en las zonas montañosas antes del amanecer. Daniel y Carlos habían completado su turno de vigilancia, relevados por Elena y Lucía, quienes ahora escudriñaban la oscuridad con miradas alertas desde posiciones opuestas en el perímetro del claro. ¿Has oído eso?,
susurró Lucía a través del walkie-talkie que habían encontrado en el equipo abandonado por los furtivos. Elena aguzó el oído. Un crujido distante, demasiado rítmico para ser un animal, llegó desde el noreste. Sí, alguien se acerca, confirmó en voz baja. Sin perder un segundo, Lucía se deslizó hasta el improvisado campamento para alertar a los demás. Marcos y Miguel despertaron instantáneamente, la tensión de la noche anterior resurgiendo en sus rostros. ¿Cuántos?, preguntó Marcos, recogiendo rápidamente la bocina que habían utilizado antes. No estoy segura, respondió Lucía, pero son cautelosos, no utilizan linternas. Miguel miró hacia la cueva donde Sombra descansaba con sus cachorros. La lince ya estaba alerta, sus orejas erguidas y orientadas hacia la dirección de los sonidos. Han vuelto, murmuró, y esta vez saben que estamos aquí. Carlos consultó su reloj. Faltan casi 2 horas para el amanecer. El equipo de conservación aún no estará cerca. La tensión era palpable. Si los furtivos habían regresado mejor preparados y en mayor número, su improvisado plan anterior no volvería a funcionar. Daniel se acercó al grupo tras haber explorado brevemente los límites del claro. Hay al menos 3, informó con voz tensa. Se están desplegando para rodearnos. Miguel tomó una decisión rápida. Tenemos que sacar a Sombra y sus cachorros de aquí. Si los capturan... Dejó la frase sin terminar, pero todos comprendieron la gravedad de las implicaciones. ¿Y cómo propones que hagamos eso?, preguntó Carlos escéptico. No podemos simplemente coger a una familia de linces salvajes y llevárnoslos. Antes de que Miguel pudiera responder, Sombra emergió silenciosamente de su refugio. Como había sucedido varias veces aquella noche, el animal parecía haber comprendido perfectamente la conversación humana. Con movimientos deliberados, regresó a la cueva y salió nuevamente, esta vez con el cachorro herido, cuidadosamente sujeto entre sus fauces. Se acercó a Elena y con infinita delicadeza depositó al pequeño a sus pies. El gesto era inequívoco. «Está confiándonos a su cría», murmuró Elena, arrodillándose lentamente para recoger al cachorro. «Entiende que están en peligro». Miguel asintió, igualmente conmovido por aquella muestra de confianza sobrenatural. Los demás cachorros pueden moverse por sí mismos, pero este está demasiado débil para una huida rápida. Sombra regresó a la cueva y emergió guiando a los otros 2 cachorros. Eran más activos que su hermano enfermo, pero aún demasiado jóvenes para seguir el ritmo de un adulto durante una larga distancia. «Necesitamos dividir al grupo», propuso Marcos, evaluando rápidamente la situación. «Algunos de nosotros nos llevamos al cachorro enfermo por una ruta segura, mientras otros crean una distracción para los furtivos. Sombra y los otros 2 cachorros necesitarán protección también», añadió Elena, quien había envuelto al pequeño enfermo en su chaqueta. El animal, extraordinariamente, se mantenía tranquilo en sus brazos. Las voces de los furtivos, amortiguadas pero inconfundibles, llegaron hasta ellos. Estaban más cerca. «No hay tiempo para debatir», urgió Miguel. «Elena, tú y Lucía llevaos al cachorro herido. Seguid el arroyo hacia el sur, evitando el sendero principal. Carlos y Daniel, vosotros cread la distracción. Marcos y yo intentaremos guiar a Sombra y los otros cachorros por una ruta alternativa hacia el este, donde el terreno es más escarpado pero ofrece mejor cobertura». Nadie cuestionó el plan. La situación exigía acción inmediata. Elena aseguró al cachorro contra su pecho y comprobó que llevaba suficientes medicamentos en su pequeña mochila. «Nos encontraremos en el centro de visitantes», indicó Miguel. «Es el punto más cercano donde habrá personal oficial. Si no llegamos en 3 horas, contactad directamente con la Guardia Civil». Lucía abrazó brevemente a Daniel antes de unirse a Elena. La separación, incluso temporal,
resultaba dolorosa en aquellas circunstancias peligrosas. «Tened cuidado», susurró él apretando su mano una última vez. La tensión creció cuando el sonido de una rama quebrándose resonó mucho más cerca de lo esperado. «Ahora», indicó Miguel. El grupo se disgregó en 3 direcciones distintas. Carlos y Daniel se dirigieron deliberadamente hacia el noreste, haciendo ruido suficiente para atraer la atención de los furtivos. Su plan era simple pero arriesgado: conducirlos en una dirección falsa y luego escabullirse aprovechando su conocimiento del terreno. Elena y Lucía se deslizaron silenciosamente a lo largo del arroyo, la preciosa carga del cachorro herido protegida entre los brazos de la veterinaria. El pequeño permanecía sorprendentemente tranquilo, como comprendiendo la necesidad del sigilo. Miguel y Marcos enfrentaron el desafío más complejo: guiar a una lince adulta y 2 cachorros activos hacia territorio seguro. Para su asombro, Sombra parecía entender perfectamente el plan. Con suaves gruñidos mantenía a sus crías junto a ella mientras seguía a los 2 hombres por la ruta propuesta. «Es como si nos entendiera palabra por palabra», susurró Marcos mientras avanzaban entre la vegetación cada vez más densa del límite oriental del claro. «Quizás lo hace», respondió Miguel simplemente. No habían avanzado ni 50 metros cuando un grito de alarma rompió el silencio del bosque. «Están escapando. Por ahí». Un haz de luz potente barrió la vegetación, pasando peligrosamente cerca de donde Marcos y Miguel se habían detenido momentáneamente. Sombra reaccionó con rapidez, empujando a sus cachorros hacia un denso matorral y situándose frente a ellos en posición protectora. «Nos han visto», murmuró Marcos, el corazón martilleándole en el pecho. Miguel asintió, evaluando rápidamente sus opciones. El terreno a su derecha ascendía bruscamente, ofreciendo la posibilidad de alcanzar una posición elevada, pero expondría momentáneamente a todo el grupo durante el ascenso. El ruido de personas acercándose rápidamente eliminó cualquier duda. Debían moverse ya. «Por aquí», indicó, dirigiéndose hacia la pendiente rocosa. Sombra, nuevamente demostrando una comprensión sobrenatural, guió a sus cachorros tras ellos. La pendiente era traicionera, con rocas sueltas que amenazaban con rodar y delatarlos con cada paso. «Los veo», gritó una voz desde abajo. «Tienen a los linces». Un disparo resonó en el bosque, la bala impactando en una roca cercana a la cabeza de Miguel. Fragmentos de piedra volaron en todas direcciones, uno de ellos cortando su mejilla. «¡Están disparando!», exclamó Marcos, agachándose instintivamente. Otro disparo, y otro más. Los furtivos habían abandonado cualquier pretensión de capturar a los linces con vida. Ahora, frustrados por la resistencia encontrada, parecían decididos a no marcharse con las manos vacías. Un trofeo muerto seguía siendo valioso en el mercado negro. Sombra, percibiendo el peligro inmediato, tomó una decisión instantánea. Con un gruñido imperativo, ordenó a sus cachorros permanecer ocultos bajo un saliente rocoso. Luego, en un movimiento que dejó sin aliento a Miguel y Marcos, el lince saltó hacia un punto visible de la pendiente, exponiendo deliberadamente su silueta contra el cielo que comenzaba a clarear. «¡No!», gritó Miguel comprendiendo su intención. «Se está ofreciendo como señuelo». El tiempo pareció detenerse mientras Sombra se alzaba sobre una roca prominente, su silueta perfectamente recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de los primeros tonos violáceos del amanecer. El lince emitió un potente rugido, un sonido casi sobrenatural que reverberó a través del bosque silencioso, captando instantáneamente la atención de los cazadores. «Allí está», gritó uno de ellos redirigiendo su rifle hacia el majestuoso animal. Miguel reaccionó instintivamente. Aún agachado tras una roca junto a Marcos y los 2 cachorros de Sombra, extrajo su cámara profesional
y activó el flash a máxima potencia. En el momento exacto en que uno de los furtivos apuntaba a Sombra, disparó una ráfaga de fotografías. El destello cegador iluminó el bosque como un relámpago, desorientando momentáneamente a los atacantes. «Mis ojos», se quejó uno, mientras otro disparaba erráticamente, las balas impactando inofensivamente en las rocas a metros de distancia de donde Sombra ya se había desplazado con agilidad felina. La estrategia del lince funcionaba perfectamente. Con movimientos rápidos y precisos saltaba de roca en roca, siempre visible pero imposible de alcanzar, alejando a los cazadores de la ubicación de sus crías y de los dos hombres que las protegían. «Es nuestra oportunidad», susurró Marcos, indicando a Miguel una estrecha grieta entre dos formaciones rocosas que parecía conducir hacia la cima de la elevación. «Podemos llevar a los cachorros por ahí mientras Sombra los distrae». Miguel asintió, aún impresionado por la evidente inteligencia estratégica del felino. Con extremo cuidado, comenzaron a guiar a los pequeños linces hacia el pasaje señalado. Los cachorros, como comprendiendo la gravedad de la situación, seguían dócilmente sus indicaciones, moviéndose con el sigilo natural de su especie. Mientras tanto, a casi medio kilómetro de distancia, Elena y Lucía avanzaban con dificultad por el cauce del arroyo. El cachorro herido permanecía sorprendentemente tranquilo en los brazos de Elena, sus ojos entrecerrados por el agotamiento y los efectos del antibiótico. «¿Oíste eso?», preguntó Lucía deteniéndose bruscamente. «Disparos». Elena asintió, su rostro pálido reflejando la preocupación que sentía. «Están disparando a Sombra. ¿Crees que Miguel y los demás estarán bien?». No había respuesta reconfortante posible. Ambas sabían los riesgos a los que se enfrentaban sus amigos, pero también comprendían la importancia vital de su misión, salvar al menos a uno de los cachorros, asegurando así que el sacrificio de Sombra, si llegaba a producirse, no fuera en vano. «Tenemos que seguir moviéndonos», respondió finalmente Elena, reanudando la marcha con determinación renovada. «Cada minuto nos aleja más de los furtivos». En otra parte del bosque, Carlos y Daniel habían logrado atraer a uno de los cazadores lejos del grupo principal. Escondidos tras un grueso roble centenario, observaban al hombre que avanzaba cautelosamente en su dirección, rifle en mano. «Vamos a necesitar otra distracción», murmuró Daniel. «Si logramos quitarle el arma». Carlos asintió, rebuscando en sus bolsillos. Extrajo un pequeño silbato metálico que utilizaba para sus excursiones en montaña y se lo mostró a su compañero. «A mi señal correré hacia el este. Cuando esté lo suficientemente lejos de ti, haré sonar el silbato. Tú aprovechas para flanquearlo». Era un plan arriesgado, pero no disponían de muchas alternativas. Tras un breve apretón de manos, Carlos se alejó sigilosamente, moviéndose en paralelo a la posición del furtivo. Cuando calculó que había creado suficiente distancia, inspiró profundamente y sopló el silbato con todas sus fuerzas. El agudo sonido rasgó el silencio del bosque. Como esperaban, el cazador giró bruscamente, apuntando su rifle en dirección a Carlos. Era el momento que Daniel necesitaba. Emergiendo de su escondite, se lanzó contra el hombre con todas sus fuerzas. El impacto los derribó a ambos, el rifle cayendo a varios metros de distancia. La lucha fue breve pero intensa. El furtivo, un hombre de complexión robusta y experiencia en combate, logró zafarse momentáneamente del agarre de Daniel, pero antes de que pudiera recuperar su arma, Carlos ya había regresado, uniéndose a la pelea con decisión. Entre los dos lograron inmovilizar al cazador, utilizando las cuerdas de escalada de sus mochilas para atarlo firmemente a un árbol. «No sabéis en lo que os estáis metiendo», escupió el hombre con desprecio. «Mis compañeros no tardarán en encontrarme. Para entonces,
La Guardia Civil ya estará aquí, respondió Carlos con más confianza de la que realmente sentía. Dejando al furtivo atado y amordazado, los dos amigos se dirigieron rápidamente hacia el este, esperando reunirse con Miguel y Marcos como habían acordado. En la pendiente rocosa, la situación se había tornado desesperada. Sombra continuaba su arriesgada danza de distracción, pero los cazadores, recuperados de la sorpresa inicial, habían desplegado una estrategia más efectiva. Dos de ellos avanzaban sistemáticamente por la ladera, mientras un tercero mantenía una posición elevada desde donde podía cubrir un amplio ángulo de tiro. Miguel y Marcos habían conseguido refugiar a los cachorros en un pequeño hueco entre las rocas, cerca de la cima, pero quedaban completamente expuestos si intentaban avanzar más. «No podemos quedarnos aquí», susurró Marcos. «Nos encontrarán en cuestión de minutos». Miguel asintió sombríamente. Su mirada seguía los movimientos de Sombra, quien, pese a su agilidad, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La lince había estado distrayendo a los cazadores durante casi 20 minutos, un esfuerzo sobrehumano para cualquier animal. En ese preciso instante, como respondiendo a una señal inaudible, Sombra ejecutó un movimiento inesperado. En lugar de continuar su patrón de evasión, saltó directamente hacia el cazador que ocupaba la posición elevada. El hombre, sorprendido por el ataque frontal, disparó precipitadamente. El estruendo del rifle resonó en la ladera rocosa. «¡No!», gritó Miguel, olvidando momentáneamente la necesidad de sigilo. Para horror de ambos hombres, vieron cómo Sombra caía de lado tras el impacto de la bala, su cuerpo rodando varios metros por la pendiente hasta detenerse sobre un saliente rocoso. Un gemido lastimero escapó de los cachorros, como si hubieran comprendido la tragedia que acababa de ocurrir. «Malditos bastardos», murmuró Marcos, la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Los cazadores se reagruparon, comunicándose con gestos mientras se preparaban para ascender hacia donde Sombra yacía inmóvil. Su atención, centrada completamente en el valioso trofeo que acababan de abatir, les hizo bajar la guardia momentáneamente. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió el silencio de la madrugada, el inconfundible batir de aspas de un helicóptero aproximándose rápidamente. «¡El equipo de conservación!», exclamó Miguel, su rostro iluminándose con esperanza renovada. El helicóptero emergió sobre la línea de árboles, su silueta recortándose contra el cielo que comenzaba a clarear. Un potente foco barría el terreno sistemáticamente, su haz iluminando la escena como si fuera pleno día. Los cazadores, alarmados por la repentina aparición, comenzaron a retroceder apresuradamente, abandonando sus posiciones elevadas para buscar la cobertura del bosque. «¡Es la Guardia Civil!», gritó uno de ellos, el pánico evidente en su voz. Efectivamente, las inconfundibles marcas del Cuerpo de Seguridad español adornaban los laterales de la aeronave. El mensaje de Miguel había llegado a su destino y la respuesta había sido contundente. Junto al helicóptero oficial, otro aparato más pequeño con los logos del programa de conservación del lince ibérico seguía su estela, equipado para operaciones específicas con fauna protegida. Miguel aprovechó la distracción para emerger cautelosamente de su escondite, agitando los brazos sobre su cabeza para hacerse visible desde el aire. «¡Aquí!», gritó, su voz apenas audible bajo el estruendo de los rotores. El foco del helicóptero se dirigió inmediatamente hacia él, confirmando que había sido visto. Simultáneamente, por un altavoz, resonó una voz amplificada. «Atención, están rodeados, tiren las armas y permanezcan donde están». Los furtivos, comprendiendo que su situación era insostenible, tomaron decisiones diferentes. Dos de ellos arrojaron sus rifles y levantaron las manos en señal de rendición,
mientras el tercero intentaba una desesperada huida entre la vegetación. No llegó muy lejos. De entre los árboles emergieron 4 guardias civiles uniformados que habían sido desplegados previamente, interceptándolo eficientemente. Mientras la operación policial se desarrollaba, Miguel y Marcos tenían una preocupación más urgente. Sin esperar autorización, descendieron rápidamente hacia el saliente rocoso donde Sombra yacía inmóvil. «Necesitamos un veterinario aquí», gritó Miguel hacia el helicóptero del programa de conservación, que ahora realizaba maniobras para encontrar un lugar donde aterrizar. Marcos fue el primero en alcanzar a Sombra. Se arrodilló junto al majestuoso animal, sus manos temblorosas extendidas, pero sin atreverse a tocarla por temor a causarle más daño. «Está viva», confirmó con voz quebrada al notar el leve movimiento de su respiración. La bala parece haber impactado en el hombro, no en órganos vitales. Miguel se unió a él quitándose apresuradamente su chaqueta para cubrir al animal herido. «Aguanta, Sombra», susurró, su voz cargada de emoción. «Ya viene ayuda». Los ojos del lince se abrieron brevemente, su mirada dorada, encontrándose con la de Miguel. En ese contacto visual había un mensaje que trascendía las barreras entre especies, una comunicación tan profunda como intuitiva. «Está preguntando por sus cachorros», interpretó Miguel, sin duda alguna en su voz. Marcos asintió, comprendiendo perfectamente. «Están a salvo gracias a ti», dijo dirigiéndose directamente a Sombra. «No te fallaremos ahora». El segundo helicóptero había logrado encontrar un espacio adecuado para aterrizar a unos 100 metros de distancia. De él descendieron rápidamente 2 figuras con uniformes identificativos del programa de conservación, cargando equipo médico especializado. «Dr. Ramírez», exclamó Miguel al reconocer a la veterinaria jefe del programa. «Aquí». Raquel Ramírez, una mujer de unos 50 años, con una reputación legendaria en el campo de la conservación de felinos ibéricos, llegó en cuestión de minutos junto a su asistente. Su rostro adoptó una expresión de concentración profesional al evaluar la situación. «Herida de bala en la articulación escapular», diagnosticó rápidamente, abriendo su maletín médico. «Necesitamos estabilizarla antes del traslado». Mientras la doctora trabajaba con eficiencia metódica, asistida por Marcos, Miguel recordó repentinamente a los cachorros. «Los pequeños siguen escondidos. Voy por ellos». Ascendió nuevamente por la pendiente hasta el refugio donde los 2 cachorros permanecían acurrucados, temblando pero ilesos. Con infinito cuidado, logró ganar su confianza lo suficiente para cogerlos y regresar junto a su madre. Al verlos, Sombra, pese a su debilidad, intentó incorporarse. «Tranquila», la apaciguó la doctora Ramírez con voz firme pero suave. «Tus cachorros están bien». Como comprendiendo, el lince se relajó visiblemente, permitiendo que la veterinaria completara la administración de analgésicos y antibióticos de emergencia. «Es extraordinario», comentó el asistente, observando la docilidad con que Sombra aceptaba su manipulación. Nunca había visto comportamiento similar en un lince salvaje. «Esta no es cualquier lince», respondió Miguel mientras los cachorros se acomodaban junto al flanco no herido de su madre, reconfortados por su presencia pese a su estado. En ese momento el walkie-talkie que llevaban los veterinarios crujió con estática, seguida de una voz femenina que Miguel reconoció inmediatamente. «Base a equipo de rescate. ¿Me reciben? Tenemos a Elena y Lucía con el tercer cachorro. Repito, el cachorro herido está seguro y recibiendo atención. Cambio». Una oleada de alivio recorrió a Miguel y Marcos. Elena y Lucía habían logrado completar su misión. La familia de Sombra, aunque temporalmente separada, estaba a salvo. «Recibido base», respondió el asistente de la doctora. «Informad que tenemos a la madre y 2 cachorros».
La hembra adulta presenta herida de bala, estable pero crítica. Preparad quirófano para llegada. Cambio. La mañana avanzaba rápidamente, el sol ya completamente visible sobre el horizonte, bañando el bosque en una luz dorada que contrastaba con el drama que acababan de vivir. Los helicópteros se preparaban para el traslado de los linces, mientras la Guardia Civil procesaba a los furtivos capturados. Daniel y Carlos habían reaparecido, informando del éxito en su parte de la misión, incluida la captura del tercer cazador. Reunidos finalmente, el grupo compartía un momento de calma tras la tormenta. «¿Cómo está?», preguntó Daniel, observando a Sombra, que ahora reposaba en una camilla especializada para traslado de grandes felinos. «Estable, pero necesita cirugía urgente», respondió la doctora Ramírez mientras supervisaba los preparativos finales. «La bala debe ser extraída y hay que reparar el daño muscular. Sin embargo, sus signos vitales son sorprendentemente fuertes. Tiene voluntad de vivir». Lucía y Elena habían sido trasladadas directamente al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la base del parque, donde el cachorro herido ya estaba recibiendo atención especializada. La infección en su pata, tratada inicialmente por Elena, no representaba un peligro vital gracias a la rápida intervención. «¿Podemos acompañarlos?», preguntó Miguel a la doctora, la preocupación evidente en su voz. Raquel Ramírez lo estudió brevemente antes de asentir. «Solo tú y el biólogo», concedió, reconociendo el vínculo especial que se había formado entre los humanos y Sombra. «El protocolo no lo permite normalmente, pero estas circunstancias son excepcionales». Mientras preparaban el traslado final, Miguel se arrodilló junto a la camilla de Sombra. El lince, sedado pero consciente, mantenía sus ojos entreabiertos fijos en él. «Vas a ponerte bien», prometió, acariciando muy suavemente el espacio entre sus orejas, un gesto que ningún experto habría recomendado con un lince salvaje, pero que en ese momento parecía perfectamente natural. «Todos vosotros estaréis bien». Los siguientes días se desenvolvieron en una marea de actividad frenética en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. La noticia de lo sucedido en Sierra de las Nieves había corrido como la pólvora entre la comunidad conservacionista, atrayendo la atención de especialistas y medios de comunicación por igual. La operación de Sombra duró casi 4 horas. En la sala de espera, Miguel y Marcos aguardaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Elena, Lucía, Carlos y Daniel se habían unido a ellos tras dar sus declaraciones a la Guardia Civil sobre los furtivos capturados. «Es extraordinario que haya sobrevivido al traslado», comentaba la doctora Alicia Fernández, directora del centro. «Los linces salvajes suelen entrar en shock fatal por el simple hecho de ser manipulados por humanos». Miguel asintió, sumido en sus pensamientos. «Sombra no es un lince cualquiera», respondió, repitiendo las palabras que había pronunciado tantas veces en las últimas 24 horas. Finalmente la doctora Ramírez emergió del quirófano, su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa cautelosa. «Ha salido bien», anunció quitándose el gorro quirúrgico. «Hemos extraído la bala y reparado el daño muscular. No hubo afectación ósea ni de vasos principales, lo cual es casi milagroso dada la trayectoria del proyectil». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Lucía se abrazó a Daniel, mientras Elena y Carlos intercambiaban sonrisas de genuina felicidad. «¿Y ahora qué?», preguntó Marcos, siempre enfocado en los siguientes pasos. «Ahora viene la parte difícil», respondió la veterinaria. «La recuperación. Normalmente, mantener a un lince salvaje en cautiverio durante el tiempo necesario para su rehabilitación completa sería extremadamente estresante para el animal. En muchos casos, el estrés resulta más peligroso que la herida original».
Pero con Sombra será diferente, afirmó Miguel con absoluta convicción. La doctora Ramírez lo miró largamente antes de asentir. Eso parece. Nunca había visto nada igual en 20 años de trabajo con linces ibéricos. Su comportamiento desafía todo lo que sabemos sobre la especie. Mientras hablaban, una técnica del centro se aproximó con información actualizada sobre los cachorros. Los 3 pequeños habían sido reunidos en un recinto especial de cuarentena, diseñado para minimizar el contacto humano. El cachorro con la pata infectada respondía positivamente al tratamiento y los otros 2 se mantenían en perfecto estado de salud. ¿Podríamos verlos?, preguntó Elena, cuyo vínculo con el cachorro herido se había fortalecido durante su huida por el bosque. La petición era inusual, pero nada en este caso seguía los protocolos habituales. Tras una breve consulta con la directora, recibieron autorización para una visita breve. El recinto de los cachorros era una estructura adaptada específicamente para crías de lince, con espacios que imitaban las condiciones naturales de una guarida. A través de un cristal de observación, pudieron ver a los 3 pequeños acurrucados juntos en un nido de ramas y hojas secas. El del centro es el que estaba herido, señaló Elena. Ya se le ve mucho mejor. Efectivamente, el cachorro, aunque aún llevaba un pequeño vendaje en su pata trasera, se movía con notable mejoría, jugando ocasionalmente con sus hermanos. ¿Cuándo podrán ver a Sombra?, preguntó Lucía, conmovida por la imagen. Estamos evaluando esa posibilidad, respondió la directora. Normalmente separaríamos a las crías durante la recuperación de la madre para evitar complicaciones, pero en este caso, sus niveles de estrés podrían reducirse significativamente con la presencia de los cachorros. 2 días después, cuando Sombra despertó completamente de la sedación posquirúrgica, demostraron que ese instinto era correcto. El lince, aunque debilitado, mostraba claros signos de ansiedad, buscando continuamente algo con la mirada y emitiendo suaves llamados. Está buscando a sus crías, diagnosticó Miguel, quien había obtenido permiso especial para permanecer cerca durante la recuperación, dada la inusual confianza que Sombra mostraba hacia él. La decisión de reunir a la familia fue tomada tras una cuidadosa deliberación del equipo veterinario. Con todas las precauciones necesarias, trasladaron a Sombra a un recinto más amplio, especialmente acondicionado para su recuperación, y posteriormente introdujeron a los 3 cachorros. El momento del reencuentro quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Los pequeños, al detectar el olor de su madre, corrieron inmediatamente hacia ella. Sombra, pese a su debilidad, se incorporó ligeramente, recibiendo a sus crías con suaves lamidos y ronroneos. El efecto fue casi instantáneo. Sus constantes vitales se estabilizaron y su actitud cambió visiblemente hacia una disposición más tranquila y receptiva al tratamiento. Es como si entendiera que estamos ayudándola, comentó uno de los veterinarios, asombrado por la docilidad con que Sombra permitía los cambios de vendaje y la administración de medicamentos. Durante las siguientes semanas, la recuperación de Sombra progresó a un ritmo que desafiaba todos los pronósticos iniciales. Su herida cicatrizaba limpiamente, y los ejercicios de rehabilitación muscular, que habrían sido imposibles con cualquier otro lince salvaje, se desarrollaban con relativa facilidad gracias a su extraordinaria cooperación. Miguel, cuyo proyecto documental original había evolucionado hacia algo mucho más profundo, pasaba largas horas observando y documentando este proceso sin precedentes. A menudo, Sombra parecía consciente de su presencia, manteniendo contacto visual de una manera que los expertos describían como comunicativa. Está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la cognición del lince ibérico,
comentaba la doctora Ramírez mientras revisaban juntos las últimas radiografías. Su capacidad para discriminar entre humanos que representan una amenaza y aquellos que ofrecen ayuda sugiere un nivel de inteligencia social que nunca habíamos contemplado en la especie. Un mes después del incidente, el equipo científico enfrentaba una decisión crucial: ¿qué hacer con Sombra y sus cachorros una vez completada la recuperación? El protocolo estándar indicaría su liberación en un territorio seguro, idealmente alejado de cualquier área con presencia humana significativa. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias de este caso planteaban interrogantes sin precedentes. Técnicamente, Sombra ha demostrado una adaptación que podría considerarse problemática para un animal salvaje, explicaba la directora durante una reunión con todo el equipo involucrado. Su nivel de habituación a la presencia humana podría representar un riesgo para su supervivencia en libertad, o podría representar la evolución de una nueva relación entre nuestra especie y el lince ibérico, argumentó Marcos, cuyas observaciones científicas habían ganado peso considerable en las discusiones. Una relación basada en la confianza mutua y el respeto, no en el miedo. La discusión se prolongó durante horas, con posiciones divididas entre quienes abogaban por un retorno completo a la vida salvaje y quienes consideraban opciones alternativas que reconocieran la excepcionalidad del caso. Miguel, quien había permanecido inusualmente silencioso durante el debate, finalmente intervino. ¿Y si le damos a Sombra la oportunidad de elegir? La propuesta de Miguel fue recibida inicialmente con escepticismo por parte del equipo científico. Sin embargo, tras extensas deliberaciones, la singularidad del caso prevaleció sobre los protocolos convencionales. 2 meses después del incidente en Sierra de las Nieves, el experimento estaba listo para implementarse. Habían seleccionado cuidadosamente una zona remota del parque, a considerable distancia de rutas turísticas, pero lo suficientemente accesible para permitir un seguimiento adecuado. El área incluía parte del territorio original de Sombra antes del incidente, pero se había reforzado la vigilancia para garantizar la ausencia total de actividades furtivas. El plan es simple en concepto, aunque sin precedentes en ejecución, explicaba la doctora Ramírez mientras ultimaban los preparativos. Liberaremos a Sombra y sus cachorros en este entorno controlado, pero con total libertad de movimiento. No habrá cercas ni barreras físicas, solo monitoreo a distancia mediante el collar GPS mejorado. Lo revolucionario del enfoque era la instalación de una pequeña estación de observación científica en el límite del territorio, un punto de contacto voluntario donde Sombra podría interactuar con humanos si así lo elegía, o evitarlos completamente si prefería retornar a un estilo de vida completamente salvaje. Estamos reescribiendo el manual de conservación del lince ibérico, comentó Marcos, cuyas publicaciones preliminares sobre el caso ya habían generado intensos debates en la comunidad científica internacional. Este enfoque podría cambiar nuestra comprensión no solo del lince, sino de la relación entre humanos y fauna silvestre en general. El día de la liberación amaneció despejado, con esa claridad cristalina que solo se encuentra en las alturas de la Sierra Andaluza. Un pequeño grupo compuesto por el equipo veterinario esencial y los 6 amigos que habían vivido la extraordinaria aventura nocturna se reunió alrededor del transportín especializado que contenía a Sombra y sus 3 cachorros. La lince había recuperado completamente su magnífico pelaje y fortaleza muscular. La cicatriz en su hombro, apenas visible entre las manchas naturales de su piel, era el único testimonio físico de su heroico sacrificio. Sus cachorros habían crecido considerablemente durante estos meses de cautiverio adaptado, desarrollándose con normalidad a pesar de las circunstancias excepcionales.
Ha llegado el momento, anunció la doctora Ramírez, acercándose al transportín. Todos mantened la distancia acordada. Con movimientos precisos, abrió la compuerta frontal y se retiró rápidamente, uniéndose al grupo de observadores que aguardaban a unos 20 metros de distancia. Todos contenían la respiración, expectantes. Durante largos segundos, nada ocurrió. Luego, cautelosamente, la cabeza moteada de Sombra asomó por la abertura. Sus ojos dorados recorrieron metódicamente el entorno, evaluando posibles amenazas con el instinto depredador que ningún contacto humano había conseguido mitigar. Satisfecha con su inspección inicial, emergió completamente del transportín. Sus movimientos fluidos y elegantes no mostraban secuela alguna de la herida. Tras ella, sus 3 cachorros la siguieron con la confianza ciega que solo las crías pueden depositar en su madre. Sombra guió a su familia unos pasos hacia el bosque, deteniéndose brevemente para olfatear el aire. Reconocía este lugar, su territorio ancestral. Los científicos habían elegido deliberadamente un punto dentro de su área de distribución habitual previo al incidente. Entonces, para sorpresa y emoción de todos los presentes, Sombra se giró y miró directamente hacia el grupo de humanos. Sus ojos se detuvieron específicamente en Miguel, Elena y Marcos, aquellos con quienes había establecido el vínculo más fuerte. «Nos está reconociendo», susurró Elena, lágrimas formándose en sus ojos. Como confirmando sus palabras, Sombra inclinó ligeramente su cabeza en un gesto que parecía casi un saludo. Luego, con un suave gruñido dirigido a sus cachorros, se internó en el bosque, su silueta moteada desvaneciéndose rápidamente entre la vegetación. «Adiós, Sombra», murmuró Miguel, su cámara capturando los últimos instantes del majestuoso animal que había cambiado para siempre su comprensión de la vida silvestre. Pero este no era realmente un adiós. Durante los meses siguientes, el experimento produjo resultados que revolucionaron el campo de la conservación del lince ibérico. Sombra estableció un nuevo territorio centrado en el área de liberación, comportándose en muchos aspectos como cualquier lince salvaje, cazando, cuidando de sus crías, evitando generalmente las zonas de alta presencia humana. Sin embargo, aproximadamente una vez por semana, los sensores detectaban su presencia cerca de la pequeña estación científica. A veces aparecía brevemente, observando desde la distancia. En otras ocasiones, especialmente cuando Miguel estaba presente, se acercaba hasta el límite del claro, permitiendo que la observaran e incluso fotografiaran durante varios minutos antes de desvanecerse nuevamente en su reino boscoso. Está eligiendo mantener una conexión, pero en sus propios términos, explicaba Miguel durante una conferencia internacional sobre conservación, donde el caso de Sombra había atraído atención mundial. No es domesticación, ni siquiera habituación en el sentido tradicional. Es un nuevo paradigma de coexistencia consciente. El impacto del caso se extendió mucho más allá de un solo lince. Los cazadores furtivos capturados aquella noche habían proporcionado, a cambio de reducción de penas, información crucial sobre una red internacional de tráfico de especies protegidas. La operación resultante condujo al desmantelamiento de múltiples células operativas en Europa y Asia. El programa de conservación del lince ibérico implementó nuevos protocolos de seguridad para sus sistemas de seguimiento GPS, evitando futuras vulnerabilidades. Simultáneamente, incorporaron elementos del modelo Sombra en sus estrategias de reintroducción, reconociendo la capacidad de algunos individuos para desarrollar relaciones cooperativas con investigadores. Un año después de aquella noche en Sierra de las Nieves, Miguel concluía su documental, premiado posteriormente en festivales internacionales. La imagen final,
capturada durante uno de los encuentros voluntarios de Sombra en la estación científica, mostraba a la lince saltando ágilmente desde un afloramiento rocoso, su silueta perfectamente recortada contra el atardecer andaluz, mientras sus 3 cachorros, ya casi adolescentes, la seguían aprendiendo sus movimientos. Sombra nos enseñó que la línea entre lo salvaje y lo humano es más porosa y compleja de lo que creíamos, narraba Miguel en voz en off, mientras esa imagen icónica permanecía en pantalla. No eligió ser salvaje o dócil, eligió ser ambos, en sus propios términos, redefiniéndose a sí misma y a nuestra relación con ella. En la noche del estreno, los 6 amigos que habían vivido aquella extraordinaria aventura se reunieron para celebrar. Sus vidas habían tomado rumbos diversos. Elena dirigía ahora un programa especializado en rehabilitación de fauna amenazada. Marcos había publicado estudios revolucionarios sobre cognición en felinos salvajes. Lucía y Daniel coordinaban iniciativas educativas sobre conservación. Sin embargo, todos compartían una experiencia que había transformado fundamentalmente su visión del mundo natural. Un momento en que el grito de «ayúdame» había cruzado la barrera entre especies, recordándoles que en los momentos más cruciales, la compasión y el coraje no son exclusivamente humanos. Y en algún lugar de Sierra de las Nieves, bajo el mismo cielo estrellado que había contemplado aquella noche inolvidable, Sombra continuaba su vida como debía ser, libre, salvaje y soberana de su destino, pero con un vínculo único que había elegido mantener con aquellos humanos que una vez la ayudaron y a quienes ella, a su vez, había salvado.